Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de poesía, literatura y filosofía. La palabra poesía viene del griego poesis, que significa hacer o materializar, pero es una palabra que ha sufrido constantes mutaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, Aristóteles decía que toda creación intelectual, todo hacer intelectual era poesía, o poiesis, en oposición a praxis, que era acción en la materia. Para Heródoto era el arte de componer obras que eran poéticas, y para Platón la tragedia y la comedia eran obras poéticas. La poiesis o poesía se expresaba en poemas o poiemas, que podían ser epos, es decir, épicos, o melos, es decir, líricos. En Francia aparece la primera vez la palabra poet en 1155 y en España en el poema épico del Mío Cid. Friedrich Nietzsche, el filósofo prusiano, se caracteriza de otros filósofos porque utiliza un estilo poético en sus escritos en lugar de tratados filosóficos estructurados. Él usa la metáfora y la poesía y muchas veces imágenes para ilustrar sus conceptos. Por ejemplo, en Así habló Zaratustra, donde el estilo es más cercano a esta poesía en prosa que a una escritura filosófica tradicional. Rodolfo Kusch, el antropólogo y filósofo argentino, consideraba que la poesía era una forma de expresión privilegiada que nos permite captar la realidad latinoamericana de manera intuitiva y vivencial, porque puede revelar la dimensión profunda de la experiencia humana, conectándonos con nuestras raíces culturales y con la sabiduría popular. El poeta, nos dice Kusch, tiene la responsabilidad de expresar las experiencias y los anhelos de los pueblos y de contribuir a la construcción de una identidad propia. Kusch creía que la poesía era una herramienta de descolonización. Muchos temas a lo largo de la historia nos han ido llevando a través de la literatura a la filosofía o de la poesía a la filosofía. Por ejemplo, Sófocles, en el siglo V a.C., con su Edipo Rey y Antígona, nos habla del destino, la justicia, la libertad y la responsabilidad individual. En la Edad Media, Dante Alighieri, con su Divina Comedia, nos hace reflexionar sobre la moral, la teología y la condición humana. Miguel de Cervantes, con su Quijote, nos habla de los ideales en decadencia, explora temas como la locura, la realidad y la identidad. Shakespeare, con su Romeo y Julieta, también nos hace introducirnos en dilemas morales y en lo complejo de la naturaleza humana. Son innumerables los ejemplos que podemos usar para hablar de literatura, de poesía y de filosofía, que no deberían estar tan separados. Hegel decía que la poesía era la más alta de las artes porque podía captar los conceptos. Y hay que entender los conceptos como la sustancia última de la cosa, aquello que la palabra no puede definir y que la realidad a través de su apariencia no puede mostrar. La poesía, entonces, sería aquello que puede tocar la idea platónica, puede describir el arquetipo. Por eso puede transmitir de alma a alma un concepto a través de la palabra. Y ya que hablamos de poesía y de grandes pensadores, me voy a despedir con una frase de Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, que nos dejó una frase como esta, que dice así: cada poema es único, en cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba dentro. Si te interesa ver cómo la filosofía se entremezcla con la literatura y con la poesía, te invito a adquirir mis libros Los cuentos malditos, inspirados en frases filosóficas, o lemas y poesías. Se encuentran en Amazon y en la editorial Casa de los Jóvenes. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.